ratito. Bueno, pues yo creo que ya, ¿no? Bueno, pues buenos días a todos y a todas las presentes. Muchísimas gracias por asistir a esta rueda de prensa. Mi nombre es Susana Cortés, desde la Institución Ferial de Extremadura. Queremos presentarles este evento para la celebración que tendrá lugar los días 22 y 23 de este mes. Desde la institución ferial llevamos varios meses prospectando posibles nichos de trabajo novedosos y es cierto, o está claro, que el envejecimiento activo es uno de ellos y probablemente uno de los sectores que más crecerá desde un punto de vista, si quieren, caleidoscópico, es decir, entendiendo el envejecimiento activo como desde diversas ópticas, desde emprender, turismo, deporte, dependencia, atención. Todo necesitará probablemente una nueva óptica, una nueva perspectiva. En ese trabajo o en ese inicio del trabajo queremos presentar o enmarcar este congreso. Me acompañan para contarles los contenidos del mismo las siguientes personas. En primer lugar, Catalina Alarcón, que es la responsable de Mayores y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Mérida, donde, por suerte, nos acogen para la celebración de este congreso en el Palacio de Congresos. También doña Ana María Vega, que es la responsable de la Dirección General de Empresas, don José Vicente Granado, responsable, director gerente del SEPAD, y don Ángel Barrera, que es el presidente del comité organizador del evento. Muchísimas gracias. Cedo la palabra a la persona que me sucede. Buenos días a todos y a todas. Bueno, pues en primer lugar agradecer a la organización que haya sido nuestra ciudad, Mérida, la elegida como sede para la celebración de este congreso, que va a servir pues para hablar de todo lo que engloba los nuevos modelos de negocio y de economía y de atención hacia nuestros mayores, con un único objetivo, que es mejorar sus vidas. Durante estos 2 días de celebración, nuestra ciudad Mérida se va a convertir en el epicentro, como digo, y encuentros donde se van a debatir, reflexionar, exponer sobre un tema tan importante y de gran calado social. Por otro lado, también darles la enhorabuena porque sé de primera mano por todas las vicisitudes que ha tenido que ir pasando este congreso, motivado por todo lo que ocurrió y la pandemia que nos llegó el año pasado de forma tan inesperada, pero hoy ya lo estamos presentando y la semana que viene ya lo estaremos celebrando. Por supuesto, desde el primer momento han contado con la colaboración de este ayuntamiento y siguen contando para su organización, aportando y ayudando en todo lo que está en nuestras manos, desde la organización de visitas guiadas para las personas que vienen de fuera de nuestra ciudad, para que conozcan nuestro rico patrimonio, la adquisición de réplicas de uno de los grandes monumentos, nuestro grandioso teatro, réplicas que van a ser entregadas a todos los ponentes que participan en este congreso. Por otro lado, quiero destacar también que para este equipo de gobierno nuestros mayores es una de nuestras prioridades y tanto desde la Delegación de Servicios Sociales y de Mayores trabajamos de forma transversal con todas las delegaciones, con un único objetivo y en aras de propiciar un envejecimiento activo y saludable. Estamos desarrollando programas de gimnasia de mantenimiento en diferentes centros de nuestra ciudad, estamos desarrollando programas de natación, también desarrollamos numerosas actividades intergeneracionales que son tan importantes tanto para nuestros menores como para nuestros mayores. Además, también tengo que decir que hemos aumentado y mejorado los servicios asistenciales de cercanía, como son el servicio de ayuda a domicilio, que actualmente estamos atendiendo a unos 400 usuarios, así como el servicio de teleasistencia, que hace unos meses hemos pasado de contar con 250 terminales a 270. Esto va a servir pues, para que muchos más mayores se beneficien de él. Tengo que señalar que en nuestra ciudad ambos servicios son gratuitos para todos los usuarios. Por supuesto, tenemos presencia en todas las juntas de gobierno de todos los centros de mayores de nuestra ciudad, con un único objetivo: escuchar a nuestros mayores, escuchar sus demandas, escuchar sus necesidades y, una vez escuchadas, poderles ayudar. Por otro lado, decir que también contamos con un hogar de mayores de titularidad municipal que cuenta actualmente con más de 600 socios y está lleno de actividades y de vida. Para terminar, pues decir que estoy segura que de este congreso se van a sacar grandes conclusiones
grandes reflexiones con un objetivo único, que es el de seguir trabajando por y para nuestros mayores. Gracias. Buenos días a todos. Para la Junta de Extremadura es un sector estratégico. El envejecimiento de la población es una realidad. Nuestro modelo social y económico ha cambiado. En España el 20% de la población tiene más de 65 años y en breve tiempo seremos el 30% de la población. Esta realidad no se puede olvidar ni por las empresas que existen actualmente, que tienen en sus clientes personas mayores a los que tienen que adaptar sus productos y servicios. Pero al mismo tiempo, este alargamiento de la esperanza de vida y esta mejora de la calidad de vida está conllevando también a nuevas necesidades que suponen nuevas oportunidades de negocio para los nuevos emprendedores, para las empresas que existen y para las empresas nuevas. Es importante tener en cuenta la intergeneracionalidad. No podemos permitir que a las personas mayores no se le atienda su vida laboral o se les extienda su vida laboral si ellos lo desean. Es un talento que no podemos perder. Cada vez seremos más mayores, cada vez nuestra vida será distinta. Tendremos más oportunidades de ocio, formas distintas de consumir, turismo diferente, cultura diferente. Las viviendas tienen necesidades de adaptarse a las diferentes etapas del envejecimiento. Cuando hablamos de envejecimiento estamos hablando de personas mayores de 50 años, entre los 50 y los 65 años, personas activas con un cierto nivel de renta y que son grandes consumidores. Personas que además consumen en proximidad, son las que más van a la tienda de barrio. Personas que además van a contribuir a que el reto demográfico podamos ayudar si entre todos creamos ese modelo de apoyo para que este sector de la economía plateada podamos aprovechar todas estas oportunidades. Como decía, las viviendas que tendrán que adaptarse, nuevas formas de vivir, el cohousing, nuevos modelos de negocio y nuevas oportunidades. La alimentación, nuevas formas de alimentación, cada vez cuidemos más la alimentación en esta etapa de nuestra vida. ¿Qué decir de la forma de vestir, la forma de vivir y la salud? La salud es la preocupación principal. Dentro de la salud y de la medicina existen importantes oportunidades, desde las tecnologías con nuevos dispositivos que nos permitirán monitorizar nuestra vida, una atención personalizada no solo para monitorizar qué está ocurriendo con nuestra vida, nuestro deporte, nuestra capacidad de ser más activos, sino también para monitorizar nuestra salud. Nuevos dispositivos para que las personas dependientes tengan una vida más fácil y más sencilla. Tecnologías de la comunicación. Todas estas nuevas oportunidades, tanto de la ciencia relacionada con la investigación de nuevas medicinas como con las tecnologías y la aplicación a este sector, es una gran oportunidad que en este Congreso vamos a definir, vamos a aprovechar. Y en Extremadura tenemos empresas que ya lo están haciendo y muchas más oportunidades que queremos aprovechar a través de este Congreso. Las finanzas y los seguros. Cada vez los seguros están redefiniéndose y adaptándose a esta nueva etapa. En definitiva, en todos los sectores y en todos los modelos supone una gran oportunidad que no debe olvidarse tanto para las empresas existentes como para las nuevas. Las personas mayores están emprendiendo, es más, a veces emprenden más que las personas jóvenes. Es una oportunidad de conectar a las personas mayores con experiencia con las jóvenes para aprovechar estas oportunidades y desde la Junta de Extremadura trabajamos en ello. Destacar el papel de la mujer y la feminización de este sector, por varias razones, porque en la esperanza de vida son más las mujeres que los hombres, porque además son más frágiles porque sus pensiones son menores y hay que tener una atención especial y porque además normalmente son las que cuidan. Y las mujeres han estado en la parte de cuidar a los hijos para pasar a cuidar a sus mayores. Hay que poner una especial atención en la parte de feminización del sector y la mujer en este sector y acompañarla para que aprovechen estas oportunidades y para que sean atendidas de forma adecuada. Y resumiendo, para la Junta de Extremadura es un sector estratégico, estamos trabajando
firmemente con ello, apostamos por este sector y estamos abiertos a escuchar todas las oportunidades de todas las empresas para que Extremadura siga creciendo. Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí en la presentación de esta rueda de prensa del primer congreso, muy importante para nosotros. Ahí me decían siempre mis abuelos, dice que no hay mal que por bien no venga. Es verdad que el envejecimiento de la población, tener menos población en una comunidad, en nuestros pueblos, puede ser una oportunidad. Y este congreso es lo que va a poner a la palestra, ¿no? Ver que tenemos posibilidades y es un reto que tenemos que saber aprovechar, que estamos ya sabiendo aprovechar, pero que tenemos que afrontar con ahínco y con toda la fuerza. Por eso, por parte de la Junta de Extremadura, como decía mi compañera Ana, vamos a poner todo el esfuerzo para que este nicho de empleo, este nicho de negocio y, lo más importante, cambiar los cuidados y las atenciones a las personas de edad, sea una realidad. No tenemos que decir a la gente cómo está la población, porque ya decía datos anteriormente Ana, el envejecimiento es una realidad, la despoblación y el reto demográfico en nuestras zonas rurales en una comunidad autónoma como Extremadura es una realidad la que tenemos que afrontar y en la que estamos ya afrontando, pero es una oportunidad muy importante para esta comunidad. Y recordando las palabras que dice nuestro presidente, estamos en una posición de salida muy importante a futuro para los negocios, para los empleos y, sobre todo, lo que es más importante y que compete al servicio, al SEPAF, es que estamos en una oportunidad muy importante para que los cuidados de las personas cambien y sean una realidad teniendo presente el envejecimiento tan grande de la población. Mirad, ¿sabéis lo que le preocupa a una persona de 70 años hoy día? Lo que le preocupa a una persona de 70 años hoy día es cuidar de su madre o de su padre que tiene 95. Eso hace unas décadas atrás no existía. Pero la realidad es que ahora tenemos a personas con 90, 95 años y cada vez mucho más, y los datos nos dicen que el envejecimiento de la población va a ir mucho más. La esperanza de vida es una realidad y las condiciones de vida es una realidad, y eso es es una de las realidades que tenemos. ¿Y sabéis lo que es tener que sacar a una persona, si no cambiamos los modelos de atención solo centrados en la institucionalización de las personas? En las zonas rurales, tener que cerrar la puerta de una casa sin que podamos adaptar su pueblo o podamos adaptar su hogar es despoblar, porque se tienen que ir a un centro residencial y cuando una persona mayor cierra la puerta de su casa, la cierra para toda la vida. Un joven se puede ir a estudiar, a trabajar, pero a lo mejor puede regresar el día de mañana. Pero en un pueblo, cuando se cierra a una persona de edad para institucionalizarse en un centro, lo cierra para toda la vida. Y eso es otro de los retos que vamos a afrontar aquí, en este congreso, para ver que hay otros modelos de atender y seguir asentando población en las zonas rurales. Por eso, los 4 objetivos que desde parte del SEPAF queremos que se trabajen en este congreso, el primero es nuevos modelos asistenciales. Ver que la desinstitucionalización de las personas tiene que ser una realidad. Para eso hay que trabajar en la promoción de la autonomía, nuevos servicios en los entornos, que es lo que está haciendo ahora la Junta de Extremadura por medio del SEPAF, para generar esos centros prestadores de servicios donde todas las necesidades que tengan las personas puedan ser prestadas en su entorno, en su casa, adaptando, poniendo televigilancia avanzada, servicios de ayuda a domicilio, lavandería, catering, para que la gente siga manteniéndose y viviendo, y estamos evitando que la persona se institucionalice. El segundo reto importante que en este congreso también el SEPAF se quiere marcar es la importancia de trabajar con los entornos comunitarios. Quien no tenga la realidad de que nuestros espacios físicos, nuestros pueblos y nuestras ciudades tienen que ser adaptadas, como decía ante la concejala del Ayuntamiento de Mérida, a las realidades de la gente que tenemos, no está viendo que la sociedad ha cambiado. Empresas, el sector público, todos tenemos que ver que nuestras ciudades, nuestros pueblos tienen que ser zonas y espacios amigables de las personas de edad, porque es el colectivo mayor que tenemos. El envejecimiento activo y la intergeneracionalidad. La diferencia entre generaciones, hace un tiempo en nuestra mentalidad te jubilabas y parecías que quedabas ahí aparcado. Esa realidad tiene que desaparecer. Tenemos que trabajar por y para que las personas que tienen que seguir, aunque laboralmente estén jubiladas, sigan aportando mucho a nuestra sociedad
y a nuestra gente. Y tenemos que aprovechar esa sabiduría y esa experiencia. Y ese es otro de los retos que nos vamos a marcar en el Congreso, esa intergeneracionalidad, ese envejecimiento activo de las personas independientemente de la edad que tengan. Y por último, importantísimo también, la generación de empleo y asentar población y empleo en las zonas rurales y en las ciudades. Hoy día, en nuestros pueblos, el mayor número de empleo están dedicados al cuidado de las personas. Y a nivel de ciudad, igual, pero especialmente en nuestros pueblos, si vamos a un ayuntamiento menos de 1000 habitantes, de los muchos que tenemos en esta comunidad autónoma, seguro que el mayor número de personas que trabajan en el sector de los cuidados de las personas es el mayor y creciendo. Y muy importante, además, arraigando un empleo femenino, que es siempre que está por debajo de las cotas del empleo masculino. Y ahí es donde tenemos que enfocar todos nuestros esfuerzos y que seguro que los objetivos que nos marcamos en este Congreso vamos a poder verlo plasmado, lo estamos viendo ya, pero vamos a poderlo ver plasmado, crecido a futuro. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todos. Bueno, por mi parte, en primer lugar, felicitar a la Administración Pública de Extremadura por hacer una apuesta tan importante y llevar a cabo un congreso que en el día de la semana que viene vamos a comenzar a hablar de los cambios estratégicos que vamos a tener en los próximos años. Es un reto, una oportunidad, totalmente está claro que es una oportunidad, y comenzar a hablar de forma estratégica de lo que tenemos que hacer en las próximas décadas, hay que comenzar a hacerlo ahora. Definir el concepto ambiguo, de momento todavía, de economía plateada, cuesta trabajo entender. ¿Qué engloba la economía plateada? La economía plateada engloba todos los productos o todos los servicios a un colectivo que es muy amplio. Ahora el director general de SEPAT está hablando de las relaciones intergeneracionales, pero también en el envejecimiento hay diferentes generaciones. ¿Cuándo comenzamos a denominar a una persona que está envejecida? Que es a partir de los 60, 65 años. Cada vez ese sector de la población es el único sector de la población que va a crecer en las próximas décadas, y dentro de ese sector ya hay diferentes generaciones. No es lo mismo la persona que está envejecida que tiene 90 años que la que tiene 70 años. Por ese motivo, el Congreso va a abarcar a partir de 12 mesas. Vienen 45 ponentes de una trascendencia nacional importantísima, donde vamos a hablar de forma sistemática, en primer lugar, de lo último que estamos viviendo en este momento. Este congreso, como sabéis, está planificado para hacerlo en los días 17 y 18 de marzo del año 2020, pero una normalidad sanitaria y social en el mundo nos ha hecho paralizarlo durante año y medio. Y detrás de ese cambio social tan importante que estamos teniendo van a venir muchos más cambios asociados. Sabéis que esta pandemia que hemos tenido ha afectado principalmente al colectivo del que estamos hablando, al colectivo de las personas mayores. Por eso, a partir de ahora, toda la sociedad en su general tiene que estar implicada en realizar nuevos cambios. Y arrancaremos el Congreso precisamente con las patronales más significativas de nuestro país, donde vamos a ver y vamos a abordar todos los cambios sociales que se han producido en este año y medio y todo lo que queda por venir, todos los cambios en innovación, en desarrollo y en la calidad de servicios para mejorar la calidad de vida de la persona que ya está en una situación de discapacidad o de dependencia asociada principalmente a la vejez. Pero el modelo de la economía plateada engloba 3 factores fundamentales. Por un lado, el envejecimiento activo y saludable. Por otro lado, la persona que ya está en una situación de discapacidad y dependencia. Y por otro lado, el final de la vida. Todos esos 3 modelos aportan numerosos productos, numerosos servicios que tenemos que ir cambiando de una forma estratégica. Extremadura está muy bien situada y que comience a hablar de forma estratégica a través de este Congreso es importantísimo, porque puede suponer un motor importantísimo para nuestra región. Como les digo, la primera mesa hablará de los cambios que tenemos. Vienen ponentes de una relevancia nacional importantísima. Vamos a hablar en las diferentes mesas de nuevos modelos habitacionales. Vienen experiencias en el país, junto con la experiencia y el trabajo que se está haciendo desde el SEPA. Vamos a comprobar qué se está haciendo en otros territorios de interés, como por ejemplo el País Vasco, Andalucía, Castilla y León, incluso el Gobierno Autónomo de Madeira, de Portugal, que está haciendo muchas cosas innovadoras, porque lo importante de
día y medio que vamos a tener es compartir entre todos qué se está haciendo, qué estamos haciendo entre todos y cómo podemos avanzar de una forma más rápida para tener un posicionamiento estratégico en nuestra región. De forma paralela se van a ir sucediendo, tras las 12 mesas y los 45 ponentes que van a participar, se va a ir desarrollando de forma paralela por otra organización extremeña, como es Fundeci, un conjunto, una mesa de intercambio tecnológico, un espacio de innovación para ir mostrando y compartiendo cuánto se está haciendo en materia de nuevas tecnologías, nuevo desarrollo para mejorar la accesibilidad y la calidad de vida de la persona mayor. En definitiva, como les digo, pretendemos que sea un congreso donde el conjunto de la sociedad extremeña pues venga a compartir, a aprender, a conocernos. Es muy importante que esté la parte, como está, del SEPAC, los servicios sociales, los hogares de mayores, aprender las nuevas experiencias que se está haciendo, la parte importantísima de economía para aprender de nuevos modelos, cómo damos ese paso y cómo aceleramos de forma estratégica. Es muy importante el paso que se va a dar. Definir y abordar el concepto de economía plateada, entendiendo como economía plateada ese gran periodo que vamos a tener estos últimos meses. Se está hablando mucho de un concepto que se está hablando de qué pasará, cómo estaremos en el 2050. Lo que sí les puedo garantizar es que de aquí al 2050 el único colectivo que va a crecer es el colectivo de las personas mayores. ¿Qué pasará en el 2050? ¿Cómo se pagarán esos servicios? ¿Qué cambios sociales, sanitarios, qué cambios económicos vamos a tener en nuestra sociedad? Muchos de los que estamos aquí dentro de 20, 30 años ya estaremos recibiendo estos productos, estos servicios, y es importantísimo que desde ya el territorio de Extremadura se empiece a posicionar estratégicamente de forma rápida para avanzar en este segmento, no solamente para atender a los que estamos y a los que somos, sino también para poder tener la capacidad de recibir a muchas personas que quieren envejecer de una forma diferente. Y, ¿por qué no?, también puede ser un territorio de atracción de personas de nuestro continente europeo que quieran envejecer en Extremadura con unos servicios adaptados, preparados para prestar una atención de calidad en todos los sentidos a ese gran colectivo. Por mi parte, nada más que decir que nuevamente pues felicitar y animar a aquellas personas que aún no lo han hecho a que en este congreso deben de estar para aprender. Debe estar la empresa, por supuesto, deben estar el conjunto de entidades públicas que le prestan servicio a la empresa, debe estar la administración pública para venir a aprender y a compartir, debe estar la parte de atención asistencial, porque nos hace falta como estrategia regional para dar un paso y tener un posicionamiento claro hacia este gran colectivo, que es el colectivo de las personas mayores. Por mi parte, nada más. No sé si tienen alguna pregunta. Buenos días. Mi pregunta era para el director del SEPAC sobre otro asunto, sobre el tema de la tercera dosis en las residencias de mayores, si ya se está planteando un calendario, planificando, y si se va a compaginar con la campaña de la gripe. No sé cómo lo están haciendo. La información en la que ayer en rueda de prensa el propio consejero ya dio. Sabe que ayer en el Sistema Interterritorial de Salud se está trabajando sobre ello, pero todavía nosotros esperamos notificaciones y nociones y ruta a seguir que nos marque Salud Pública, que nosotros deseando en lo que nos marquen y empezar a hacerlo, por supuesto, en cuanto nos diga Salud Pública, pero todavía no está nada marcado. Bueno, pues desde la Junta de Extremadura, a través de la institución ferial extremeña, FEVAL, queremos darle las gracias por su presencia aquí y especialmente una mención señalada por la confianza en la importancia y la relevancia como sector estratégico de la propuesta de trabajo que realizamos a las instituciones públicas, diputaciones, Badajoz y Cáceres, Asamblea de Extremadura, que colaboran y participan haciendo posible este evento, y una serie de patrocinadores particulares y privados que también han apoyado esta actividad.
Confiamos en que sea del interés de todos y les esperamos para que los días 22 y 23 todos concluyamos y reflexionemos sobre este nuevo nicho de mercado que probablemente dará muchas oportunidades y muchas oportunidades de negocio y oportunidades a nivel social y socioeconómico que seguramente en beneficio de todos será un éxito. Muchísimas gracias a todos los presentes. Gracias.